No sé cuántos de ustedes tienen problemas con este asunto en casa, pero cuando llega el momento de la comida, mi esposa me rezonga por el tema del uso de la sal. A veces me lo esconde el salero también. O cuando yo cocino, también se me queja que uso mucha sal. Bueno, esa discusión, y encima se me sumó la doctora hace un par de semanas diciendo que tengo que dejar de comer tanta sal y que coma queso magro y si puedo sin sal, y ya me complicó la vida. Pero bueno, la sal es algo muy importante para el ser humano en muchos aspectos. Y el Señor usó esto que es algo tan común, tan de todos los días, tan cotidiano, para dar una enseñanza espiritual. Como solía hacer el Señor, ¿no? De las cosas más simples de la vida, sacaba enseñanzas espirituales. El texto está en capítulo 5 de Mateo, versículos 13, y vamos a leerlo juntos. En esta que elegí es la Reina Valera, pero la contemporánea. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. ¿Para qué sirve el cristiano en este mundo? ¿Cuál es la función social distintiva que tiene el seguidor de Jesucristo? Hoy se habla muchísimo de responsabilidad social, empresarial, organizacional y de ese tipo de cosas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad social del cristiano en el siglo XXI? Y si un cristiano no sabe para qué está, no sabe cuál es su responsabilidad en la sociedad en la que vive, dice Jesús, y no lo digo yo, fíjese el texto, no servirá ¿para qué? Para nada. Fuerte, la declaración. Y la consecuencia es una advertencia, dice Jesucristo, para preguntarnos cómo estamos viviendo la vida de Cristo en nosotros. Esta figura de la sal debe ser entendida en el contexto de todo el Sermón del Monte y no aislada. Por eso es importante también que junto con la figura de la sal que hoy vamos a ver específicamente, usted recuerde y vea la que sigue enseguida en el texto, desde el versículo 14 al 16, que es el de la luz. Sal y luz, ambas se complementan para dar a conocer cuál es la función social del cristiano en la sociedad. Y el año pasado, en el mes de marzo, cuando el pastor me invitó a predicar, utilicé la figura de la luz. Así que si quiere puede ir al canal de YouTube de la iglesia y ver lo que dijimos el año pasado sobre la luz como parte esencial de lo que es el cristiano. Pero hoy vamos a hablar de la sal. Fíjese cómo comienza. Ustedes, ¿a quiénes se dirige Jesús con estas palabras? ¿Y quiénes son esos ustedes o vosotros en la versión Reina Valera 60? Y esto se encuentra en continuidad con todo lo que viene desde el principio del Sermón del Monte en el capítulo 5. Porque los destinatarios del mensaje a los que está apelando Jesucristo son sus discípulos. Son aquellos que pertenecen al reino de Dios. Son aquellos que han recibido el mensaje del Maestro y lo están siguiendo. No es un mensaje para toda la comunidad, ni siquiera para los simpatizantes y las personas con sentimientos religiosos. Es para los discípulos. A ellos les está hablando Jesús. Aquellos que decidieron seguir y vivir con los valores del reino de Dios y su justicia en su vida. Así que un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es un seguidor, pero no solamente en el sentido de las redes sociales tan livianamente como seguidor, sino alguien comprometidamente que reproduce y lleva adelante un estilo de vida, el estilo de vida de su maestro. Para ellos es esa enseñanza. Un compañero de facultad, yo estudié en la Facultad de Ciencias Sociales aquí en Uruguay, el cual supo que era cristiano y hoy es dirigente sindical, un connotado dirigente sindical que aparece en la tele, me dijo, creo que no hay, queriendo acercarse y charlar, no creo que no hay nada más revolucionario, dice, ya el vocabulario que él eligió ya les muestra el tenor de su
ideología. No hay nada más revolucionario, me decía él, que el Sermón del Monte, y que si todos viviéramos de acuerdo a sus parámetros, las cosas serían tremendamente diferentes. Y es verdad, serían diferentes las cosas. Pero él no tuvo en cuenta que este mensaje no estaba dirigido en principio para todas las personas. Estaba dirigido para los discípulos de Jesús. O sea que el paso previo a poder tener una sociedad que fuera transformada y cambiada era haber dado el paso previo, que es ser discípulo del Maestro, estar dispuesto a seguirlo y a vivir con él para poder ser una persona que fuera efectivamente la sal de la tierra. No todos son la sal de la tierra. Y Jesucristo hace la distinción entre la multitud y el grupo de sus seguidores, entre quien es un verdadero cristiano que integra el reino de Dios y quien simplemente mira como un simpatizante y está simplemente escuchando desde afuera. Por eso subrayo, somos sal si hemos decidido ser discípulos de Cristo y tener un carácter moldeado por las premisas de los 12 versículos anteriores, que son las bienaventuranzas, donde habla del carácter del cristiano y de cómo debe vivir. En base a ese carácter interno que está en esos primeros 12 versículos, Jesús da el salto luego de lo interior hacia lo exterior y muestra cómo de vivir hacia afuera ese que ha desarrollado una manera de ser en su relación con Dios para poder vivirla y expresarla. Tampoco podemos desconectar el mensaje de la sal de la tierra que Jesús nos plantea del resto de lo que son las situaciones que pasan en cuanto a el mensaje de Jesucristo. Jesús había venido a llamar al mundo al arrepentimiento. O sea que si no ha habido un arrepentimiento en la vida personal del individuo, si no ha habido un cambio de vida, si no ha habido un giro en lo que él hacía, era difícil que podría llegar a ser sal del mundo. Esta figura entonces es un llamado a ser diferentes, la sal del mundo. Y Jesús separa un término del otro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no nos adherimos a su sistema de valores y manera de vivir. Entonces, una pregunta que me hago mirando el pasaje bíblico es: ¿somos parte de ese grupo de personas a las cuales Cristo se dirige? ¿Hemos decidido aceptar el llamado de Cristo a seguirle y ser sus discípulos, de ser la sal de la tierra? Ahora, mirando este pasaje tan cortito, tan directo, uno se hace ciertas preguntas. ¿Qué pasaba por la cabeza de un discípulo de Jesús del primer siglo, de esos hombres y mujeres que habían decidido seguir a Jesús y habían ido a este retiro espiritual para escuchar en el monte al Maestro enseñar, cuando Jesús les habla de que son la sal? Porque si ustedes se ponen a mirar el contexto y uno va por todos lados, no encuentra que Jesús explicara la figura del lenguaje que está usando. No dice, elegí usar la sal porque describe esto y aquello. No, simplemente Jesús va y le dice, son la sal. Entonces, da por sentado que sus interlocutores están entendiendo lo que él está queriendo decir cuando utiliza la figura de que son la sal de la tierra. ¿Usted la entiende? ¿Qué quiere decir Jesús cuando habla de que somos la sal de la tierra? Entonces, recordemos que este grupo primario de seguidores de Jesús eran esencialmente judíos. Y entonces la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué cosas asociaba el judío medio de la época del primer siglo con la sal? ¿Y en qué pensaban cuando se les decían que eran la sal de la tierra? ¿Qué cosas venía a su cabeza? Y me gustaría ver en el texto bíblico algunas cosas que se dicen respecto a la sal que pueden ayudar a entendernos un poquito mejor a qué refería Jesús cuando tan directamente lo dice y no explica, simplemente lo afirma. En primer lugar, miremos un poco el uso en la historia.
El lugar donde seguramente los judíos se proveían de sal era la zona del Mar Muerto. Si usted mira en el mapa, hay una masa de agua grande en la parte sur, la geografía de Israel de los tiempos de Jesús, ahí está el Mar Muerto. Y Mar Muerto porque era tan grande la carga de sal que había en el lugar que impedía el desarrollo de la vida de ningún tipo. Simplemente la alta salinidad impedía que se lograra desarrollar la vida. De ese lugar y de sus alrededores se proveía al pueblo de Israel de la sal que utilizaban para su consumo y seguramente para el comercio en muchos aspectos. Pero también el Imperio Romano tenía en muy alta estima el uso de la sal. Eso que está en rojo allí es la vía salaria que habían desarrollado y construido los romanos para buscar y traer sal a Roma. 240 kilómetros, desde el mar Adriático, cruzando toda a lo ancho la península itálica para traer sal a Roma. Y era tan valiosa la sal en aquella época que al menos una parte, si no todo en algunos casos, se usaba para pagar el sueldo de los soldados romanos, especialmente de los que cuidaban la vía salaria, porque era muy preciado el material y venderlo era una fuente de ingresos importante. De ahí viene una palabra que hemos heredado al día de hoy y que usted la conoce bien, el salario. El salario, porque la sal era tan valiosa que se utilizaba de esa manera. Hoy tenemos los consejos de salarios donde se discute el tema del pago. Así que era tan importante que incluso los soldados, al recibirla de esa manera, lo usaban hasta como moneda de pago. Iban y compraban otras cosas utilizando la sal como manera de poder darle uso, aparte del comestible y del personal. Así que los discípulos seguramente comprendían el valor que se le daba a la sal, que no era tan sencillo de encontrar. También la sal se utilizaba con otros fines. Uno de ellos es el de conservar y preservar. De un lado tienen una carne tratada con sal, al viejo estilo del chasque o que se usaban los saladeros, en el Río de la Plata y en esta zona también. Durante prácticamente hasta el siglo XVIII, XIX, no hubo mucha variante de cómo se conservaba la carne desde el mundo antiguo hasta que llegó la época moderna con el descubrimiento del frigorífico, del congelar la carne para poder transportarla de otras maneras. Pero en la época de Jesús también se conservaba la carne produciendo seguramente cubriéndola con grandes cantidades de sal, dejándola en forma lo más aislada posible para que esa sal penetrara, secara y conservara para poder usarla por largos periodos de tiempo. Lo mismo ocurría en los tiempos de Jesús, seguramente, y se utilizaba de esa manera. O sea que la sal también era un elemento conservante, de preservar. Y era otra función que seguramente tenía el judío de la época en su mente cuando se le decía, o el discípulo de Jesús, que eran la sal de la tierra. Otro uso más, el de dar sabor. Ya desde la antigüedad se utilizaba como parte de la dieta alimentaria. En el libro de Job, en el Antiguo Testamento, hay un pasaje muy interesante que dice así: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Fíjense, ya en aquella época le ponían sal al huevo duro o para comerlo cuando lo cocinaban. Seguramente nos podemos imaginar a Jesús en Nazaret viendo a su mamá preparando la comida y poniéndole un poquito de sal a la comida para poder darle el sabor que precisaba. Por supuesto, no mucha, María ya sabía cómo, para no pasarse y no generar problemas con el uso de la sal. Pero una de las funciones que seguramente también entendía el discípulo de Cristo cuando escuchaba el mensaje de que somos la sal de la tierra es que la sal da sabor. La sal saboriza. En línea con esto, el apóstol Pablo le dice a los colosenses: sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Otras traducciones, como la Reina Valera contemporánea, esta es la 60, sustituyen sal por palabras de buen gusto
u otras dicen palabras cordiales y agradables. La sal da sabor, o sea que influencia las conversaciones dándole buen sabor con las palabras elegidas a propósito, o también con palabras que purifiquen la conversación en ambientes donde se está hablando de manera maliciosa, inapropiada y con lenguaje tal vez obsceno, que entonces el cristiano está en esos ambientes purificando, saborizando la conversación. Y seguramente esto está también en la mente de los discípulos cuando escuchan que Jesús les dice que son la sal de la tierra. Otro elemento importante es el elemento medicinal y curativo. En Segunda de Reyes capítulo 2, donde el pastor utilizó como base de reflexión la semana pasada, un grupo de personas que estaban en la zona de Jericó, donde justo estaba Eliseo, luego de que Elías fuera tomado al cielo, y le pidieron ayuda con las aguas de Jericó, que eran malas, y la tierra no producía nada en la región. Y esto venía de la época de Josué, cuando se destruyó Jericó, donde se declaró maldita la región y el castigo sobre quien decidiera reconstruir la ciudad. Josué 6 nos habla acerca de eso. Ante ese contexto, y habiéndose ya reconstruido la ciudad de Jericó, tenían el problema del agua todavía. El agua era mala, el agua era enfermante, el agua literalmente mataba a las personas. Así que llega Eliseo y le piden una solución para el tema. Y Eliseo trae una vasija nueva, pide que la llenen de sal y la vierte en el manantial de la ciudad y dijo en voz alta que Dios sanaba estas aguas y que nunca más serían causa de enfermedad ni de muerte. Así que la sal en este caso se usó como símbolo de curación de las aguas, de purificación. En Ezequiel capítulo 16:4, hablando de uso medicinal y curativo de la sal, Ezequiel dice esto que me resultó muy interesante. El día en que naciste, está hablando de una penosa situación que estaba viviendo el pueblo de Israel de la época. El día que naciste no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te limpiaron con agua, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron, ni te fajaron. Fíjese que la sal era utilizada con fines médicos. En un momento tan importante como era el nacimiento, cuando el bebé salía de su madre y entraba al mundo exterior. Dice Ezequiel que la práctica era frotar el cuerpo del bebé con sal. Bueno, yo no soy médico ni conozco el porqué de esa práctica, pero un propósito, dicen los que saben, era limpiar y desinfectar el cuerpito del bebé cuando nacía de potenciales infecciones que podrían afectarle. O también una manera de endurecer y fortalecer la piel del bebé tan frágil, tan tiernita para enfrentar el mundo exterior. O sea que también hay un uso de desinfección, de prevención y de curación. Otro elemento más que seguramente estaba en la cabeza de los discípulos, que esta práctica en sus familias la habrán visto desarrollada también. Otro uso que tenía la sal, un símbolo de la alianza de Dios con su pueblo. Desde épocas muy antiguas y hasta el medioevo se la usaba siempre en contratos entre dos partes. Se llamaban los contratos de sal. Y como la sal conserva, como la sal impide la putrefacción de las cosas, era un símbolo de pacto entre dos personas. Y solían regalarse, incluso dicen, unos pequeños sacos de sal uno al otro en el momento que se firmaba o se acordaba un contrato. No había un escribano, pero estaban los testigos y se entregaban un saquito de sal como para mostrar que esa alianza, ese contrato, ese pacto era incorruptible y lo sellaban de esa manera. La sal también utilizada como manera de mostrar algo incorruptible. En este sentido, este texto que está aquí en pantalla dice, en relación al rey David, su reinado y el de su dinastía, ¿acaso no saben ustedes que bajo un pacto de sal el Señor y Dios de Israel le dio a David, a él y a sus hijos, el reinar para siempre sobre Israel? La sal era una muestra que lo que Dios había prometido sería incorruptible. Un contrato, un pacto, una decisión entre dos partes
como una garantía, esa sal, de que la alianza con Dios, con su pueblo y con el rey David y su dinastía no iba a cambiar. También se utilizaba como parte del culto y las ofrendas. Toda ofrenda que presentes la sazonarás con sal, dice Levíticos capítulo 2. No permitas jamás que en tu ofrenda falte la sal del pacto de tu Dios. Toda ofrenda tuya la ofrecerás con sal. Así que Dios ordena, y a lo largo de toda la experiencia de fe y religiosa, la tradición y los ritos que hacía Israel, utilizaban la sal como manera de presentar el sacrificio ante el Señor. Era un elemento de purificación de quien traía para expiar sus pecados y se presentaba ante el Señor. Era una parte también del símbolo del pacto, de la alianza que el Señor había hecho con otros. Y también de algo que no se corrompía, pues la sal preservaba esa alianza que se había establecido. En Números, capítulo 18, dice el Señor: todas las ofrendas santas que los hijos de Israel me presenten como ofrendas elevadas serán para ti y para tus hijos e hijas, como estatuto perpetuo. Es un pacto de sal perpetuo, y para ti y para tu descendencia delante de mí. Interesante, ¿no? Jesús, como buen judío, practicante de la fe y la religiosidad de su tiempo y siguiendo la misma ley construida por Dios mismo, conocía este significado. Y dice en el libro de Marcos 9:49, porque todos serán salados con fuego. Y me llama mucho la atención cómo duplica el uso de dos elementos que son purificadores y como estos, salados con fuego. Marcos 9:49, salados con fuego. Y todo sacrificio, decía Jesús, será salado con sal. Elementos de purificación. Así que cuando un judío tenía en mente el uso de la sal y de que somos la sal de la tierra, le agregaba estas otras significaciones detrás del uso simbólico, ritual, del pacto y también de la purificación. Pero también había un elemento más, que era el elemento de juicio. En Génesis capítulo 19, versículo 26, ¿se acuerdan la historia de la mujer de Lot? Dice el texto que quedó convertida en una estatua de sal. Iban huyendo de Sodoma y Gomorra. El Señor les había dicho, no miren hacia atrás, sino continúen con la vista adelante, y el que mire hacia atrás va a perecer en el momento. La esposa de Lot, y sería motivo para todo una predicación para otro día, miró hacia atrás y instantáneamente, dice el texto, quedó convertida en una estatua de sal. ¿Por qué? Por no obedecer. Y en este caso la sal era una muestra del juicio y destrucción de Dios, de algo que había perdido el orden moral y que llegó a un punto donde Dios entendió que lo quedaba allí, luego de muchos avisos, luego de muchos llamados de atención, y dada su extrema corrupción al que habían llegado, lo que quedaba era ejercer juicio, rescatando al último agente moral que estaba en la ciudad, que era Lot y su familia, y lanzando su juicio sobre la ciudad. Una sociedad centrada en el comer, en el beber, en pasarse en festicholas, enfocadas en sus negocios, en el mundo comercial, lo material, y Jesús ve que eso mismo estaba pasando en el primer siglo de Israel y dice, acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdense de la mujer de Lot. Eso, y seguramente toda esta historia que estábamos viendo le vino a la mente a todos los judíos. Acuérdense de la mujer de Lot. Y agrega que todo aquel que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, se salvará. En Primera de Pedro, más tarde, al también utilizar a Lot como ejemplo en su construcción del texto, Pedro dice que Lot vivía abrumado por la conducta desenfrenada de sus contemporáneos. Así que la sal también es un símbolo del castigo, en este caso, del juicio de Dios, como advertencia también para quienes lo vieran y cambiaran su manera de vivir. Ya en la antigüedad, si uno va al libro de Deuteronomio, también usted puede ir después y bicharlo allí en el capítulo 29,
esparcían sal para hacer estériles terrenos que eran fértiles. Y Abimelec, en el capítulo 9 de Jueces, luego de destruir a una zona de enemigos que habían estado atacando y mermando a Israel de manera muy notoria, dice que después de destruir la ciudad, de terminar la batalla, esparcieron sal. Y eso está en Jueces 9:45, como manera de hacer infértil la zona. De hecho, los soldados romanos en la época, cuando conquistaban lugares que querían destruir, luego de terminar toda su área de destrucción, vertían sal en la ciudad y vertían sal en la tierra para hacerla infértil. Todavía más destrucción agregaban una cosa sobre lo otro. Esto quiere decir que la presencia de la sal, entonces, es advertencia. La presencia de la sal es juicio. La presencia de la sal es necesario, dice el Señor, en momentos de decadencia. Más o menos, podríamos seguir investigando y hurgando al texto bíblico, son los temas principales que la Biblia nos muestra de cómo se utilizaba y se entendía la sal en aquella época. Entonces, al leer este texto de Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra, toda esta carga de significado simbólico y real seguramente venía a la mente del judío de la época. Ustedes son la sal de la tierra. Pero la tierra es diferente, dice Jesús. No es lo mismo que la sal. Los discípulos son personas que están en ese mundo, en esa tierra, pero no están siendo parte de ese mundo porque son diferentes, son la sal de la tierra. ¿En qué estado se encontraba la tierra entonces para necesitar sal en ella? Piénselo con todo lo que hemos dicho. ¿En qué estado se encontraba la tierra para que Jesús dijera que era necesaria la sal? ¿En qué estado se encuentra la tierra el día de hoy para que necesite que los cristianos seamos sal actualmente? Es verdad que la ciencia y la tecnología en el siglo XXI han multiplicado y mejorado el estilo de vida del ser humano de maneras increíbles y que vivimos mucho mejor de lo que se vivía hace 21 siglos atrás, indudablemente. Pero cuando lo miramos desde el punto de vista espiritual, moral y de sus valores, el panorama es paradójico, ¿verdad? No preciso describirle en mucho detalle lo que es la realidad de la tierra, para usar la imagen de Jesús el día de hoy. Por ejemplo, si miramos qué pasa con nuestras familias, la primera institución que creó el Señor, el vínculo familiar se hace cada vez más endeble, frágil. El compromiso se hace cada vez más sencillo de quebrar. La desvalorización de la institución matrimonial es grande y hay cada vez menos matrimonios y si uno mira las estadísticas van cayendo y las uniones consensuales van creciendo porque hay una falta de compromiso ante lo que se requiere en la unión de dos personas en manera formal. Hace unos días atrás, el hoy ministro del Interior dijo algo que nos muestra un poco cómo está el mundo. Dice, la guerra contra el narcotráfico está perdida, dice, y es un mal imposible de eliminar. O sea que el elemento corruptor está presente y todos lo vemos y no precisamos andar atrás de estadísticas y empezar a detallarlo. Lo percibimos, lo vemos. El elemento corruptor está instalado en la tierra. La pregunta es, ¿dónde está la sal? ¿Cómo ejercer una influencia positiva en medio de un mundo que tiende a esto constantemente? Deje un pedazo de carne al sol unas horas y rápidamente habrá un proceso de descomposición allí. Todo lo que en este mundo existe tiende en una u otra manera a ese proceso corruptor. Si no hay condiciones de preservación, de cuidado, de conservación y de desinfección y todos los elementos que hablábamos hace un rato.
La pregunta es a nosotros entonces. Si el mundo está así, si el balance que se hace es tan claro y patente ante todos nosotros, ¿qué pasa con el elemento preservante de la realidad? Jesús dijo que somos la sal. ¿Somos la sal? ¿Vivimos como la sal de la tierra? ¿Estoy como parte de la iglesia en la que formo parte localmente y universalmente de Cristo, cumpliendo mi papel de antioxidante en la sociedad? Y no le estoy invitando a que piense cambiar el mundo en una cruzada universal. Donde lo puso el Señor, ¿estoy siendo sal allí donde me toca estar? En la parcela del lugar donde me muevo cotidianamente, en mi trabajo, en mis estudios, en mis vínculos con los vecinos, familiares y los demás. ¿Estoy siendo sal de esta tierra? ¿O simplemente me dedico a mirar y decir, ¡ay, qué horrible que están las cosas! Mirá lo que está sucediendo. Y cerramos las puertas de casa, evitamos que se nos metan los elementos corruptores que nos pudran a los chiquilines y a las relaciones familiares, y tratamos de cerrar todo para que no ocurra eso. Y el Señor dice, no los estoy invitando a generar una subcultura de encerrarse de la descomposición de afuera. Al contrario, les estoy diciendo que ustedes son la sal de la tierra. Entonces, ¿dónde tiene que estar la sal? ¿En el salero? Si la dejamos en el salero, ¿cumple su función? Si la ponemos toda bien envueltita en un ambiente que no esté afectada por los elementos del alrededor, ¿cumple su función? Jesucristo no dijo, ustedes son la sal de la iglesia, sino la sal de la... Está muy bien desarrollar toda la vida en comunidad, el sostenernos, el ejercitar los dones espirituales hacia adentro de la iglesia, y es necesario hacerlo, pero la sal no se debe quedar en el salero. De esa manera no puede preservar a la tierra que está en un proceso de descomposición. No podemos olvidarnos que nuestra tarea está afuera, que nuestra tarea está en el diario vivir, en las cosas que hacemos cotidianamente, de las más sencillas hasta las más complejas tal vez que nos tocan, y en ellas tenemos que ser parte, estar insertos en ella para afectar como afecta la masa a la levadura. Un escritor inglés, Tasker de apellido, decía, los discípulos deben ser el desinfectante moral en un mundo donde las normas morales son bajas, están en constante cambio o no existen. El desinfectante moral, decía este hombre. Bonhoeffer, un pastor alemán, decía, ustedes son la sal de la tierra. No dice, deben ser la sal o ustedes tienen la sal. Ninguna de las dos cosas. Nosotros somos la sal. Y después la otra figura que usa Jesús, ustedes son la luz del mundo. Está hablando del ser, no del tener o el querer compartir como algo ajeno a nosotros. Somos la sal, y la sal tiene que darse a sí misma sobre el lugar donde es necesario que esté para poder afectar lo que quiere cambiar, lo que quiere transformar, lo que quiere conservar, lo que quiere desinfectar, lo que quiere preservar o lo que quiere darle sabor. Debemos entregarnos como lo que somos, como sal de la tierra, para que tenga efecto lo que estamos haciendo. Y es importante que tengamos bien en cuenta esto, entre el ser y el tener, porque como iglesia podemos desarrollar miles de programas, de proyectos, de cómo alcanzar a la comunidad donde estamos, pero solo sacando la sal del salero e instalándola en la comunidad, poniéndonos a vivir la fe entre las personas que nos rodean y necesitan a Cristo, es que vamos a producir el efecto que deseamos de transformar, de cambiar, de evangelizar y traer nuevas personas a los pies de la cruz. ¿Recuerdan el pasaje que leíamos de Segunda de Reyes? Eliseo tomó la sal y la puso en una vasija, pero no dejó la sal en la vasija. ¿Qué hizo con la sal? Fue hasta el manantial y vertió la sal en el manantial.
la sal no iba a producir su efecto a menos que estuviera en el manantial. Lo mismo pasa con nosotros. Debemos introducirnos en las aguas malas que hay en nuestras comunidades, en las tierras estériles donde no crece nada y hay mucha dificultad, contaminación, tendencia a la degradación, la falta de sabor y tantas cosas más que podríamos decir para poder sanar esas comunidades. Si nos quedamos en el salero, no vamos a lograr cumplir la función que el Señor pide de nosotros. Si nos quedamos en el envase, no podremos afectar nada de lo que decimos que queremos cambiar. Como sal debemos darnos a los demás. Debemos entregarnos al prójimo, entregarnos a las causas sociales y necesarias que ocurren en nuestra comunidad para ser parte de ellas y transformarlas y cambiarlas con acciones concretas. Somos la sal de la tierra. Y así como Eliseo vertió la sal en el agua, nosotros también debemos verternos en el ambiente donde nos toca estar y cambiar, transformar y poder de esa manera afectar un ambiente que lo está necesitando. ¿Somos sal? ¿Conservamos nuestro sabor todavía? ¿O hemos perdido el sabor? Porque puede pasar que como cristianos perdamos el sabor. Y Jesús lo pone como una posibilidad en este texto que usted está viendo ahí en pantalla. Hay una posibilidad que nos hayamos desvanecido. La sal en aquellos tiempos de Jesús no era la sal refinada que hoy tenemos procesada industrialmente. No existían plantas purificadoras con todos los métodos de ingeniería que podían utilizarse para poder hacer una sal bien refinada, bien pura y que no estaba mezclada con cosas que fueran ajenas. De hecho, estaban en ambientes naturales donde estaban expuestas a muchas formas de poder contaminarse con otros minerales y con otros elementos que estaban en el ambiente. El cloruro de sodio, dicen los que saben, es un compuesto muy estable, que resiste cualquier ataque, pero cuando se contamina, cuando se inunda de impurezas, se vuelve inútil, se desvanece, pierde su sabor. La pregunta es, ¿cómo estamos como sal de la tierra? ¿Tenemos nuestro sabor? ¿Nos hemos vuelto insípidos? A veces tenemos la tendencia, la tentación como parte de la sociedad en la que estamos, tan fuerte, tan dura, tan agresiva con la fe, muchas veces a retraernos, a encapsularnos, a evitar hablar demasiado para que nos genere algún tipo de dificultad o identificación, creyendo que si decimos que somos cristianos y pensamos y actuamos de tal manera en tales condiciones, vamos a tener dificultades y problemas, vamos a ser juzgados, vamos a ser discriminados, se van a burlar de nosotros y hasta terminamos como cristianos avergonzados de poder dar constancia de nuestra fe y tomar decisiones en base a nuestra fe y nuestros principios de vida y cambiar y tratar de cambiar el entorno donde estamos, en el trabajo, en el estudio, en la familia. No tomamos las decisiones como las toman los demás, ¿o sí? No enfrentamos las situaciones como las enfrentan los demás, ¿o sí? No desafiamos lo que está siendo injusto en el lugar de trabajo, ¿o sí? Señalamos el error y lo que está siendo descomposición en los vínculos, ¿o sí? ¿Nos ponemos en pie ante las cosas que están mal y las señalamos? ¿Estamos dispuestos a correr el riesgo de ser verdaderamente la sal de la tierra? ¿O estamos en esa apatía que muchas veces nos pasa y a veces le pasa a la Iglesia Evangélica Uruguaya por esa fuerte cultura laica, laicista que hay, que remite lo religioso y lo de fe a lo privado y nos saca de la esfera pública para poder influir en nuestro lugar de trabajo? No estoy hablando de grandes cosas, del lugar donde nos movemos, para poder cambiar la realidad donde estamos con un principio y un valor, con una manera de pensar que es bíblica y está basada en Cristo. ¿Cómo podemos saber
que ya nos salamos y que nos hemos vuelto insípidos? Eso sí, tiene que ser un examen personal que cada uno de nosotros tiene que hacer. Entonces debo preguntarme, ¿cómo estoy haciendo, por ejemplo, mis negocios? Si tengo un negocio, ¿estoy haciéndolo con los principios y valores del reino de Dios? ¿O me sumo a la manera de trabajar, de negociar, que lo hace todo el mundo para obtener ventajas, sacar lo suyo propio, y si puedo jinetearla por algún lado, lo hago para obtener mi beneficio? ¿O tomo otro camino? Cuando veo que alguien se roba un lápiz, una lapicera del escritorio, en la oficina o en el centro de estudios, ¿cuál es mi posición acerca de eso? ¿Me callo la boca o señalo también el error y pongo las cosas en su lugar buscando ser justo en mis relaciones y al exponer la injusticia? Eso es ser parte de lo que es ser sal. Y fíjese que Jesús muy interesantemente nos dijo que teníamos que ser sal, no nos dijo que teníamos que ser azúcar. Cuando ponemos sal en una herida, ¿qué pasa? Arde, ¿no? Bueno, hay muchas heridas abiertas de nuestra sociedad, de nuestras relaciones y nuestros vínculos. El Señor nos dijo que tenemos que ser sal. Obviamente que no vamos a ir a ser personas que quieran ahí a destruir las relaciones, los vínculos. Al contrario, queremos ser sal y luz, que es la otra imagen de traer luminosidad, alegría, buenas relaciones, vínculos restaurados y todo lo que Jesús dice en los capítulos siguientes de cuando uno lee el Sermón del Monte, de cómo desarrollar los vínculos y las relaciones. Los está diciendo igualmente que ante un mundo de descomposición no nos podemos quedar simplemente siendo los buenos, mostrando todo amor y paz y que está todo bien. No, cuando hay que ser sal, hay que ser sal. Y eso nos está pidiendo el Señor en esta imagen concreta. Hay otras que también tenemos que hacer y están en el Evangelio y las debemos estudiar también. En este caso estamos hablando de la función de los cristianos como la sal. ¿Lo somos? ¿Lo ejecutamos? ¿Lo vivimos de esa manera? ¿O hemos perdido nuestra esencia? ¿Hemos perdido nuestro sabor? ¿Hemos perdido nuestra identidad en la sociedad donde nos toca estar? Si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Y muchas veces, lamentablemente, el Evangelio de Cristo es pisoteado por la gente porque el cristiano no cumple su función de ser sal de la tierra. Hay todo un mensaje que tenemos que tener en cuenta allí. Así que la función más importante en el contexto que estamos viendo es el de preservar, de evitar la corrupción, llamados a preservar aquellos valores que mantienen una buena salud emocional y de vínculos entre las personas. Valores que están descritos, si usted los ve más tarde en su casa, en los primeros 12 versículos del capítulo 5, donde habla de la justicia, la humildad, la integridad, la verdad, la pureza de mente, de corazón, la bondad del alma, la libertad. Todas esas cosas debemos reflejarlas en nuestros vínculos y relaciones. Somos la sal de la tierra. ¿Lo somos nosotros? En Europa, cuando uno visita, se encuentra con verdaderos monumentos de la fe instalados a lo largo de todo el continente. Bellísimos lugares que son las grandes catedrales erigidas en la época de la Edad Media y luego del Renacimiento y la Reforma Protestante. Grandes catedrales que son bellísimas de visitar. Muchas de ellas hoy convertidas en museos, centros culturales, utilizados por la comunidad con otros fines y propósitos. Lo que en su momento fue puesto allí como grandes monumentos a la fe para expresar y unificar la vida espiritual de los pueblos, donde todos iban a cantar, a adorar, a escuchar la palabra del Señor y sentirse en unidad frente al Creador de los cielos como un testimonio de lo que era su fe ante la comunidad, hoy en muchos casos han perdido sentido y propósito
y están como verdaderos fríos monumentos vacíos donde pasa solamente la gente como una atracción turística. ¿Cómo estamos nosotros en relación a esto? ¿Como catedrales vacías sin sentido y propósito? ¿O como una verdadera fuerza viva, vital, de experiencia, de fe, que se mete en la vida de la comunidad, participa de sus dolores, sus necesidades, de los problemas que tiene esa sociedad, ese vínculo entre personas y busca respuesta, justicia, verdad, libertad y tantas cosas que se están necesitando en los vínculos personales y colectivos? A eso nos llama este llamado del día de hoy de Mateo capítulo 5, versículo 13. Quiera el Señor que hoy salgamos de aquí con la convicción que este debe ser nuestro compromiso. Ustedes, hermanas y hermanos, yo también soy parte de ello, somos la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Un llamado, una advertencia. El Señor quiera que podamos tomarla el día de hoy y aplicarla a nuestro estilo de vida en la fe, cuando el Señor reclama a cristianos comprometidos en la sociedad del siglo XXI. Vamos a orar un momento y le entrego a Omar el resto de la reunión. Señor, gracias porque tú nos has llamado para ser diferentes, para ser distintos en este mundo en el que estamos, para marcar, Señor, un elemento positivo, un elemento sanador, un elemento de preservar, un elemento de cuidar lo que es importante y muchas veces se pierde en la contaminación que trae el mundo en que vivimos. Rogamos que tú nos estés ayudando como hijos tuyos a hacernos nuestro examen personal y colectivo para saber si seguimos siendo la sal de la tierra y mantenemos nuestro sabor. Ayúdanos, Señor, límpianos, purifícanos, danos, Señor, el contenido, la identidad que necesitamos para ser quienes quieres tú que seamos, la sal de la tierra. Lo pido esto para cada uno de los que estamos aquí, para la Iglesia, Señor, que aquí trabaja, milita y desarrolla ministerios, actividades y quiere influir su comunidad. Que podamos, Señor, salir de aquí juntos y en forma individual para poder ser, Señor, esos que tú nos has llamado a ser, la sal de la tierra. En Cristo Jesús. Amén.